En mitad de la reunión familiar, mi suegra dijo que el mayor error de su vida fue permitir que su hijo se casara conmigo. Todo el clan aplaudió. Yo esbocé una sonrisa despectiva y me marché. Al día siguiente, ocurrió algo que los sumió a todos en el caos. Me llamo Elena García. Tengo 35 años y soy diseñadora de interiores. Para quien me viera desde fuera, mi vida era estable. Un buen trabajo. Una familia tranquila. Casada con el primogénito de un clan de renombre, los Martínez. Aparentemente, no tenía de qué quejarme. Pero solo yo sabía que esa supuesta tranquilidad era un velo muy fino, que una ráfaga de viento fuerte bastaría para rasgar. La familia de mi marido, los Martínez, era conocida por sus costumbres arraigadas, su apego a las tradiciones y, por encima de todo, por el prestigio de su apellido. Allí todo tenía una jerarquía clara. La palabra de los mayores era ley, y en la cúspide de esa pirámide, por encima de todos, estaba mi suegra, doña Dolores Vázquez. Ella era de esas personas que, con una sola mirada, infundía respeto y temor. No necesitaba alzar la voz. Cada una de sus frases conllevaba una presión inmensa. Desde los asuntos más importantes hasta los más triviales, desde las finanzas hasta las relaciones familiares, todo pasaba por sus manos. A veces sentía que la familia no vivía con ella, sino bajo su control. Desde el primer día que puse un pie en su casa como su nuera, supe que no le gustaba. No porque hubiera hecho algo mal, sino simplemente porque no provenía de una familia de buen linaje según sus estándares. Recuerdo como si fuera hoy el día en que nuestras familias se conocieron. Me examinó de arriba abajo y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que lo recordara toda la vida: la muchacha es presentable. Pero a saber si sabrá mantener las formas de esta casa. Lo intenté. De verdad que me esforcé al máximo para demostrar que era digna, pero parecía que, a sus ojos, todos mis esfuerzos eran inútiles. Cada vez que hacía algo bien, no me felicitaba, simplemente decía con frialdad: hacerlo bien es tu deber. ¿Qué hay que elogiar? Pero si cometía el más mínimo error me lo recordaba una y otra vez como si ese fallo definiera mi persona. La situación empeoró cuando di a luz a mi hija. Cuando nació la pequeña Sofía, pensé que sería la felicidad más completa. Pero no. Para doña Dolores, fue una decepción. El día que salí del hospital, se detuvo en la puerta de la habitación, miró hacia adentro y soltó: ¿otra niña? Así. ¿En quién va a recaer el futuro de esta familia? Esa frase, a día de hoy, todavía no la he podido olvidar. No solo me hirió, sino que me hizo comprender mi verdadero lugar en aquella familia. A partir de entonces, cada vez que algo no le parecía bien, sacaba a relucir el hecho de que no había podido darle un nieto varón. Una mujer que no sabe dar hijos varones no vale para mucho. Oía frases como esa tan a menudo que acabé por acostumbrarme. Mientras tanto, mi cuñado Daniel era todo lo contrario. Era el hijo menor, el consentido de doña Dolores. A pesar de que vivía de fiesta en fiesta y causaba problemas una y otra vez, ella siempre encontraba la manera de encubrirlo. Una vez, volvió a casa de madrugada, completamente borracho, y se metió en una pelea en la calle. Cuando intenté decir algo, mi suegra me cortó de inmediato. Es un hombre. Es normal que tenga vida social. ¿Tú qué sabes? En cambio, si yo llegaba un poco más tarde de lo habitual por trabajo, su desagrado era evidente. Una mujer casada no debería pasarse el día fuera, en lugar de estar en casa preparando la cena. No discutía no porque no tuviera razón, sino porque entendí que en esa casa la lógica no importaba tanto como quien tenía el poder para hablar. Tras 5 años como su nuera, me había acostumbrado a tragar y a aguantar. Elegí el silencio. Elegí hacer bien mi parte. Desde cuidar de mi marido y mi hija y ocuparme de la casa, hasta mantener las buenas relaciones con el resto de la familia. En particular, dediqué mucho esfuerzo a la capilla familiar, un lugar que doña Dolores consideraba el símbolo del prestigio del clan. Poca gente sabe que fui yo quien diseñó y supervisó cada detalle de su restauración. Desde las baldosas y las tejas del techo hasta la distribución del espacio, lo hice todo con sumo cuidado, con el único deseo de que todo quedara impecable. El día de la inauguración, todos los que la visitaron la elogiaron por su belleza y elegancia. Pero cuando preguntaban quién había sido el artífice, doña Dolores se limitaba a sonreír y decir: todo es cosa de la familia. Mi nuera solo ha echado una mano. Yo, de pie a su lado, solo pude guardar silencio. En ese momento me dije a mí misma que lo hacía por el bien común.
que no necesitaba reconocimiento. Pero con el tiempo me di cuenta de que mi silencio no mejoraba las cosas, sino que hacía que los demás dieran por sentada mi sumisión. Últimamente, los Martínez se preparaban para una gran reunión familiar. Se decía que esta vez se discutiría un asunto importante relacionado con el terreno de la capilla, una tierra que la familia había conservado durante generaciones. El ambiente en casa llevaba días enrarecido. Doña Dolores iba y venía más de lo normal, hablando por teléfono sin parar. Daniel, por su parte, pasaba mucho tiempo fuera y, cuando volvía, susurraba con su madre. Mi marido, Marcos, tampoco estaba tan relajado como de costumbre. Cuando le preguntaba, se limitaba a decir: son cosas de la familia, Elena. No te preocupes. Pero su evasiva solo aumentaba mi inquietud. No sabía exactamente qué estaba pasando. Pero mi instinto, forjado tras años viviendo en esa casa, me decía que esa reunión no iba a ser sencilla. Y, sobre todo, tenía la sensación de que yo no era una mera espectadora, sino que, muy probablemente, era el blanco de todo aquello. Hay olas que, antes de romper, se anuncian con una calma extraña en la superficie del mar. Y yo sabía que esa calma estaba a punto de terminar. Ahora, al pensarlo, me doy cuenta de que nada estalló de repente. Todo había empezado mucho antes, de forma silenciosa, como una pequeña grieta en una pared. Al principio, nadie le presta atención, pero poco a poco se va haciendo más profunda. Si antes solo presentía que algo iba mal, en los días previos a la reunión esa sensación se hizo más clara que nunca. Todo comenzó una mañana. Unos 4 días antes de la reunión. Estaba en mi despacho retocando unos planos para un cliente cuando doña Dolores me llamó desde la planta baja. Su voz era tan cortante como siempre. Elena, baja aquí ahora mismo. Bajé y la encontré sentada a la mesa del comedor, con un viejo cuaderno y varios papeles desordenados frente a ella. No me miró de inmediato. Bebió un sorbo de té lentamente y luego dijo: prepárame todos los expedientes de la restauración de la capilla. Los planos. Los permisos. Las órdenes de trabajo. Los presupuestos, las actas de final de obra, todo lo que tenga que ver con eso. Me quedé helada por un momento. Esos documentos estaban terminados desde hacía mucho tiempo y guardados bajo llave en mi archivador personal. Desde que la obra finalizó, nadie los había vuelto a pedir. ¿Por qué los necesita ahora, mamá?, pregunté, sorprendida. La obra terminó hace años. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y levantó la vista hacia mí. Tú dámelos. Los asuntos de la reunión familiar no son de tu incumbencia. Su tono era tan gélido que sentí un escalofrío en la espalda. No dije nada más, pero una alarma se encendió en mi interior. Mis años en esa casa me habían enseñado que doña Dolores nunca hacía nada sin un motivo. Cuanto más tajante y brusca se mostraba, más probable era que hubiera algo detrás que no quería que yo supiera. Esa tarde subí a mi despacho y abrí el archivador para sacar los documentos. Mientras sostenía la pila de papeles, para los demás, fue un proyecto familiar. Pero solo yo sabía cuántas noches había pasado en vela ajustando cada detalle. Cuántas horas había estado bajo el sol supervisando a los albañiles. Recuerdo una vez que llovió a cántaros y el agua se filtró en el altar secundario. Fui yo quien, con un impermeable, salió corriendo a buscar al contratista casi a medianoche. En aquel entonces, solo pensaba en hacer un buen trabajo para honrar a los antepasados y para que la familia de mi marido se sintiera orgullosa. Nunca imaginé que aquello por lo que tanto me había esforzado se convertiría un día en el arma que usarían para atacarme. Desde que doña Dolores me pidió los expedientes, el ambiente en casa se volvió aún más extraño. Daniel salía temprano y volvía tarde, siempre con el teléfono en la mano. En cuanto me veía acercarme, se daba la vuelta o apagaba la pantalla. Antes era un vago al que los asuntos familiares no le importaban en absoluto, pero esos días se mostraba extrañamente activo. Una vez, mientras regaba las plantas del patio, lo vi hablando por teléfono en voz baja junto a la cancela. Pero como había mucho silencio, pude oír algunas palabras sueltas. Sí, esa zona es preciosa. Si conseguimos recalificarla, el precio se multiplicará. Tú solo espera a que demos el visto bueno por aquí. Me quedé paralizada. Esa zona. Si no había oído mal, se refería al terreno de la capilla. El corazón me dio un vuelco. Las tierras ancestrales de la familia no eran algo que se pudiera discutir a la ligera, eran un patrimonio común. El lugar donde yacían generaciones de antepasados. La raíz de todo el clan. Mencionar la posibilidad de recalificar esas tierras, incluso en broma, era un tema extremadamente delicado. Esa noche le pregunté a mi marido:
Marcos estaba en la cama mirando el móvil. Al oírme, levantó la vista un segundo y volvió a bajarla, con tono evasivo. Habrás oído mal. Daniel no sabe nada de terrenos como para que te preocupes. Lo miré, con un nudo en la garganta. Llevaba tantos años con él, que con solo ver sus ojos sabía que estaba mintiendo. Si oí mal, dije lentamente, entonces mírame a los ojos y dímelo. Marcos se quedó en silencio unos segundos, y luego se giró hacia el otro lado. Estoy cansado, Elena. No me preguntes más. Su silencio me inquietó más que cualquier confesión. Ya no necesitaba una respuesta. Su actitud era la prueba de que algo estaba pasando en la familia, y que él lo sabía perfectamente. 2 días después, escuché por casualidad una conversación que, incluso ahora, me hiela la sangre al recordarla. Bajé a la cocina a por agua, y al pasar cerca del almacén, oí las voces de doña Dolores y Daniel dentro. La voz de Daniel era baja pero apresurada. Si esa se aferra al tema de la capilla, no vamos a poder hacer nada. Doña Dolores respondió al instante, con cada palabra rechinando entre dientes. Pues habrá que hacer que se marche por su propio pie. Con ella aquí, será un estorbo para cualquier cosa que queramos hacer. Me quedé detrás de la puerta, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas sin sentir dolor. Esa. Sabía perfectamente a quién se referían. En ese momento, por primera vez, todas las piezas del rompecabezas encajaron. No solo querían los expedientes, no solo planeaban algo con las tierras ancestrales, querían apartarme para poder llevar a cabo sus planes sin obstáculos. Esa noche no le dije nada a nadie. Esperé a que todos se durmieran, y subí en silencio a mi despacho. Volví a abrir todos los documentos originales de la restauración de la capilla. Revisé cada plano, cada copia, cada recibo firmado. Cuanto más miraba, más frío sentía. Algunos de los originales ya no estaban en su sitio, e incluso varias páginas habían sido alteradas de forma muy sutil. En algunos sitios habían cambiado las cifras. En otros las anotaciones. En otros, la firma estaba escaneada y superpuesta sobre la original. Si no hubiera sido yo quien lo hizo todo desde el principio, probablemente no me habría dado cuenta. Me senté frente al escritorio durante casi toda la noche, escuchando solo el zumbido del ventilador de techo. En la pequeña habitación, me sentí extrañamente lúcida. Comprendí que, a partir de ese momento, un solo paso en falso no solo me costaría mi lugar en esa casa, sino también mi honor, mi esfuerzo y todo lo que había protegido durante años. No monté un escándalo ni los confronté. Simplemente, saqué un disco duro externo y copié todos los datos, hice fotocopias de otro juego de documentos y guardé los originales más importantes en un lugar donde nadie los encontraría. Cuando terminé, me quedé sentada en silencio, mirando la luz de la lámpara sobre los papeles. Sabía que la ola que se avecinaba ya no era un presentimiento. Estaba llegando. Y esta vez, no me quedaría quieta esperando a que me arrastraran como ellos querían. La mañana de la reunión familiar, el cielo no estaba soleado, pero el aire era pesado y bochornoso, de esos que te hacen sentir incómodo incluso estando quieto. Desde temprano, el patio de la capilla de los Martínez se llenó de coches, saludos y el sonido de pasos sobre las viejas baldosas. Tíos, primos y demás parientes de las distintas ramas de la familia fueron llegando. Todos vestían de forma impecable, con rostros más serios de lo habitual, pues se trataba de una reunión importante. El rumor era que se iba a tratar un asunto crucial relacionado con las tierras ancestrales. Llegué con mi marido y mi hija, como era costumbre desde hacía años. La pequeña Sofía me apretaba la mano con fuerza, mientras que Marcos caminaba medio paso por delante, con una tensión evidente en el rostro. Lo miré, queriendo preguntarle algo, pero al final me contuve. Llevaba días así, atrapado en un silencio incómodo, como si supiera lo que iba a pasar pero intentara evitarlo a toda costa. Dentro de la capilla, el altar de los antepasados estaba impoluto, y el humo del incienso se elevaba en el ambiente solemne. Al principio, todo transcurrió según las normas de siempre. El cabeza de familia encendió el incienso. Los mayores se sentaron en las primeras filas y las generaciones más jóvenes detrás. Todos hablaban en voz baja, manteniendo un aire de respeto ante el altar. Cualquiera que viera la escena pensaría que se trataba de una reunión familiar seria, como tantas otras. Pero yo sabía que las aguas tranquilas a menudo ocultan corrientes subterráneas peligrosas, y mi instinto no me fallaba. Tras los rezos, los saludos y un breve repaso de los asuntos familiares, la reunión pasó al tema principal.
El cabeza de familia mencionó que recientemente alguien había propuesto reorganizar parte del terreno de la capilla para un uso más eficiente. Apenas se pronunciaron esas palabras, un murmullo recorrió la sala. Los que no entendían qué significaba aquello se miraban confundidos, mientras que los más mayores fruncieron el ceño de inmediato. La simple mención de la palabra reorganizar aplicada a las tierras ancestrales era suficiente para poner a todos en alerta. Yo permanecí sentada, con las manos sobre las rodillas y la vista al frente. Cada palabra confirmaba mis temores. Ya no se trataba de rumores a mis espaldas. Lo habían llevado ante toda la familia. Ante todos los descendientes del clan. Justo en ese momento de incertidumbre, doña Dolores se puso de pie. No pidió permiso a nadie ni se anduvo con rodeos. Apoyó las manos en la mesa, y recorrió la sala con la mirada. Su gesto fue tan decidido que todos los murmullos cesaron. La miré, y sentí un escalofrío. Sabía que el espectáculo que llevaba tanto tiempo preparando estaba a punto de comenzar. Doña Dolores empezó a hablar con voz pausada, fingiendo un tono solemne y afligido. Hoy, ante nuestros antepasados y ante todos ustedes, creo que hay un asunto que debe aclararse, y es el de la idoneidad de la esposa del primogénito de esta familia. Sentí la garganta seca. Toda la capilla enmudeció. Algunos se giraron para mirarme. Otros fruncieron el ceño mirando a mi suegra. Pero nadie se atrevió a interrumpirla. Entonces, se giró directamente hacia mí, con una mirada gélida, lanzando cada palabra como un cuchillo. El mayor error de mi vida fue permitir que Marcos se casara con ella. La frase cayó como una losa, ahogando el aire de la capilla. Me quedé inmóvil, con los oídos zumbando por unos segundos. Aunque me había preparado mentalmente, nunca imaginé que se atrevería a decir algo así en público. En la capilla, frente al altar de los antepasados y ante tantas miradas. No era una indirecta. No era una pulla como las de siempre. Era un ataque directo. Un intento de pisotear mi honor delante de todos. Pero no se detuvo ahí. Continuó, alzando la voz cada vez más. Desde que llegó a esta casa no ha habido paz. Se cree muy lista, ha intervenido por su cuenta en los asuntos de la capilla, alterando la armonía del lugar, profanando la tierra de nuestros ancestros sin temor a Dios. Si en los últimos años a esta familia le ha ido mal, si los negocios de mis hijos han tenido problemas, seguramente ha sido por las chapuzas que ella hizo aquí por su cuenta. Levanté la vista hacia ella. No podía creer que se atreviera a usar la capilla como excusa para culparme de todas las desgracias de la familia. Esa obra, que yo había supervisado con tanto esmero, consultando a expertos, ahora, en su boca, me convertía en la responsable de perturbar la suerte del clan. Una tía sentada a mi izquierda intervino de inmediato con voz chillona. Ya lo decía yo. Cuando las mujeres se meten en los asuntos del clan, acaban por desbaratarlo todo. Otro tío añadió. Tener muchos estudios no siempre es bueno. Se creen que lo saben todo y van metiendo mano donde no deben. Y entonces desde atrás, escuché el sonido de unos aplausos. No fueron fuertes, pero bastaron para que mis oídos ardieran de humillación. Me sentí como si estuviera en medio de una plaza pública, expuesta como un espectáculo para que la multitud me juzgara. Me giré para mirar a mi marido. Marcos estaba sentado a mi lado, a apenas un palmo de distancia. Pero en ese momento, la distancia parecía un abismo. Mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas, sin atreverse a mirarme. Esperé una palabra, solo una palabra para pedir que se aclararan las cosas, una palabra para decir que no me culparan injustamente. Pero no. Guardó silencio. Su silencio fue como un cuchillo sin filo, que no te mata al instante, pero te desgarra por dentro. Justo cuando intentaba mantener la compostura, Daniel se levantó, como si hubiera estado esperando ese momento. Sostenía una carpeta que ya tenía preparada y se dirigió al centro de la sala, con voz clara, como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Dijo, si alguien todavía tiene dudas. Aquí tengo los expedientes, las modificaciones de la capilla que hizo Elena por su cuenta. Cambiando la orientación, alterando la estructura y añadiendo detalles que no estaban en el plan original. Al terminar, levantó la carpeta para que todos la vieran. Varios de los que estaban cerca se arremolinaron para pasarse los papeles de mano en mano. Con una sola mirada, reconocí que no eran los documentos originales. Había letras cambiadas, cifras alteradas y algunas anotaciones añadidas torpemente. Eran cambios sutiles que un profano difícilmente notaría. Pero para mí, que los había creado desde cero, un solo vistazo fue suficiente para saber que habían sido manipulados. En ese instante, mi corazón dejó de latir con fuerza. Se hundió.
frío como el hielo. Porque entonces, lo comprendí todo. No se trataba de un arrebato de ira de doña Dolores. Era un plan meticulosamente preparado. Con una puesta en escena, con acusaciones y hasta con pruebas falsas para dejarme sin defensa. Querían humillarme ante toda la familia. Querían convertirme en la nuera insolente, arrogante e irrespetuosa. Y lo más importante, querían usar este golpe para apartarme de todo lo relacionado con la capilla y sus tierras, para después poder hacer lo que quisieran. Miré la carpeta en manos de Daniel, luego a doña Dolores y finalmente, al rostro cabizbajo de mi marido. Por primera vez en todos mis años de matrimonio, vi con una claridad dolorosa que no solo no me consideraban de la familia, sino que estaban dispuestos a pisotearme con tal de conseguir sus fines. Y aquella reunión, frente a los antepasados y a todo el clan, era el escenario que habían elegido para hundirme en la más profunda de las humillaciones. Ya recuerdo cuántos murmullos más hubo en la capilla en los segundos siguientes. Solo recuerdo con claridad lo que sentí. Extrañamente, no era un dolor que me hiciera llorar, como se podría esperar, sino un frío que nacía en mi pecho. Cuanto más los oía hablar, cuanto más veía el rostro triunfante de doña Dolores, la satisfacción de Daniel y la cabeza gacha y silenciosa de mi marido, más lúcida me sentía. Si hubiera sido la Elena de hace unos años, probablemente me habría puesto a temblar, me habría apresurado a defenderme, a explicar desesperadamente que no había hecho nada malo. Pero en ese momento, de repente, comprendí algo muy simple. Cuando alguien ha montado un escenario y te ha asignado el papel de culpable, cualquier intento de defensa solo sirve para aumentar la satisfacción del público. Así que, en medio de todas esas miradas que se clavaban en mí como agujas, no hablé. Solo torcí ligeramente los labios y esbocé una sonrisa despectiva, muy leve. Ni yo misma me esperaba poder sonreír en un momento así. Pero en cuanto esa sonrisa apareció, toda la capilla enmudeció. Quizás esperaban que llorara, que me desesperara, que negara las acusaciones a gritos. Nadie se esperaba tanta calma. Una tía sentada a mi lado le dio un codazo a su vecina y susurró: «Mira». Encima se ríe. Un tío frunció el ceño, con evidente desagrado. Incluso doña Dolores se quedó desconcertada por un instante. Mi reacción había roto el guión que tenía preparado. Pero solo fue un segundo. Enseguida recuperó su tono chillón habitual. «¿Todavía tienes cara para reírte? Después de que toda la familia te señale, ¿sigues ahí como si nada?». Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos, sin esquivar su mirada, sin bajar la vista como siempre. La miré tan fijamente, que ella misma tuvo que interrumpir la frase que estaba diciendo. Entonces hablé, sin alzar la voz, pero con cada palabra clara y precisa: «¿Ha terminado ya, mamá? ¿O necesita añadir algo más para completar la función?». La frase cayó como una bomba en la capilla. Pude oír claramente cómo la gente contenía la respiración, el crujido de las sillas de madera. Algunos me miraban incrédulos. Una tía de mi marido frunció el ceño de inmediato. «¿Qué formas son esas de hablarle a tu suegra?». Pero no me giré para mirarla. Mis ojos seguían fijos en el rostro de doña Dolores. En ese momento, por primera vez en muchos años, vi en sus ojos no solo ira, sino también un atisbo de desconcierto. Quizás no esperaba que su nuera, la misma que durante años había sido una sombra silenciosa en la casa, se atreviera a mirarla a la cara y a responderle de esa manera. Sin darle tiempo a reaccionar, me giré hacia Daniel. Aún sostenía la carpeta en la mano, pero su aire triunfante había disminuido. Miré los documentos y luego lo miré a él a los ojos. «¿Esos planos que tienes en la mano, estás seguro de que son los míos?». Daniel se sobresaltó. Fue un gesto casi imperceptible. Un parpadeo, pero lo vi claramente. Inmediatamente, forzó la voz, intentando parecer firme. «No intentes negarlo. Los papeles lo demuestran. Toda la familia está mirando». Asentí lentamente, como si hubiera recibido la respuesta que esperaba. No entré a discutir cada línea, cada detalle, como seguramente ellos deseaban. Tampoco intenté arrebatarle los papeles. Simplemente, dije con calma: «Bien. Entonces, hoy lo he entendido todo». Mi respuesta los dejó aún más perplejos. Probablemente esperaban una pelea a gritos, una reacción violenta que les diera una excusa para llamarme insolente. Pero no seguí su juego. Me giré hacia mi marido. Marcos seguía allí, con las manos entrelazadas y la vista clavada en el suelo. Lo miré durante un largo rato, pero mi mirada ya no era de espera. A esas alturas, ya no esperaba que abriera la boca para defenderme. Le hablé, con un tono tan tranquilo que hasta a mí me sonó extraño.
Tú has elegido el silencio. Yo también elegiré mi propio camino. Marcos levantó la vista hacia mí. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Pero al final no salió ninguna palabra. En ese instante, comprendí con una claridad brutal que lo que más le duele a una mujer no es el insulto de un extraño, sino encontrar solo un silencio cobarde en el hombre con el que comparte su vida. Me agaché y tomé la mano de mi hija. La pequeña Sofía había estado acurrucada a mi lado todo el tiempo. Seguramente sentía la tensión en el ambiente. Su mano era pequeña y fría en la mía. Me levanté y la ayudé a ponerse de pie. La capilla se llenó de murmullos. ¿Se va de verdad?, dijo alguien. Esta chica está muy rara hoy, comentó otro en voz baja. Doña Dolores me señaló con el dedo, con voz agria. ¿A dónde vas? Esto no ha terminado. ¿Quién te ha dado permiso para irte? Me detuve y me giré para mirarla por última vez. En ese momento ya no sentía rabia. Solo un frío intenso. Como si algo dentro de mí acabara de morir. Dije lentamente. Para que toda la capilla pudiera oírme. Hay cosas que no se pueden tomar por la fuerza. Dicho esto, sin dar más explicaciones, tomé a mi hija de la mano y salí de la capilla, bajo decenas de miradas atónitas. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió a cerrarme el paso. A mis espaldas, todavía oía gritos, murmullos, y la voz de doña Dolores, furiosa por ver su orgullo herido. Pero no miré atrás. Porque sabía que, desde el momento en que crucé esa puerta, ya no era la mujer que se resignaba a callar para evitar problemas, y que por lo que acababan de hacer, tarde o temprano, tendrían que pagar el precio. No llevé a mi hija a casa de mis suegros, ni a casa de mi madre, ni busqué un lugar para esconderme. Como se podría esperar de una mujer que acaba de ser humillada en público, conduje directamente a la pequeña casa que tenía en un barrio tranquilo a las afueras, la que usaba como mi estudio personal. La casa estaba a mi nombre, no tenía nada que ver con la familia de mi marido, y ellos nunca le habían prestado mucha atención. Para ellos, solo era el lugar donde guardaba mis planos, recibía a clientes y me sumergía en el trabajo. Sofía se quedó quieta en el asiento trasero desde que salimos de la capilla hasta que apagué el motor. No preguntó mucho. Solo abrazó su pequeña mochila con fuerza, con los ojos enrojecidos pero conteniendo las lágrimas. Abrí la puerta y la tomé en brazos. En cuanto sus pies tocaron el suelo, levantó la vista. Mamá. ¿Ya no vamos a volver a casa de la abuela? Su voz era frágil. Le acaricié el pelo, intentando que mi voz sonara tranquila. Esta noche nos quedamos aquí, cariño. Ve a lavarte la cara, y te preparo algo de comer. La niña asintió, tan obediente que me dolió el corazón. Esperé a que se cambiara y se sentara a ver dibujos animados en el salón, y entonces me encerré en mi despacho. Sobre la mesa todavía estaban las muestras de materiales, los rollos de planos y la lámpara de luz cálida que usaba cuando trabajaba hasta tarde. Todo estaba igual que el día anterior. Pero yo ya no era la misma. Abrí el cajón inferior del escritorio y saqué una caja de cartón marrón que había guardado con mucho cuidado durante años. Dentro estaban todos los documentos de la restauración de la capilla, desde el diseño inicial, los permisos de obra, las actas de entrega, el plan de trabajo hasta el último recibo de los proveedores. Lo había guardado todo, no por ser excesivamente precavida, sino porque siempre he tenido la costumbre de dejar un rastro claro de mi trabajo. Así, si alguna vez surgía una duda, tendría cómo demostrarlo. Abrí cada carpeta y releí cada línea. Cuanto más leía, más clara se volvía mi mente. Resultaba que, en medio del caos de esa tarde, había un detalle que doña Dolores, Daniel e incluso Marcos habían olvidado. La persona que figuraba como responsable legal de toda la obra de restauración no era doña Dolores, ni Marcos ni Daniel, era yo. Dejé la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. El corazón me latía con fuerza. Si mi nombre estaba ahí, significaba que cualquier modificación en la estructura, cualquier cambio relacionado con la obra registrada, e incluso cualquier asunto posterior que afectara a las tierras de la capilla definidas en el expediente, no podía llevarse a cabo sin mi consentimiento. En otras palabras, aquello de lo que querían deshacerse era precisamente lo que ahora yo tenía en mis manos. Me senté un momento en silencio, y un viejo recuerdo me vino a la mente con total claridad. El día que íbamos a presentar la solicitud, fue la propia doña Dolores quien insistió en que yo figurara como responsable. Me lo dijo con una dulzura inusual que, después de tantos años, no he olvidado. Tú que eres del gremio, pon tu nombre y así es más fácil. Yo ya soy mayor. Y todo este papeleo es un lío.
Además, como vas a supervisar la obra directamente, si preguntan algo, sabrás qué responder. En aquel momento, pensé que no había problema. Que lo importante era que el trabajo saliera bien. Y la capilla quedara bonita. Nunca imaginé que no lo hacía por confianza, sino para traspasarme la responsabilidad y quitarse ella un peso de encima. Acerqué la silla al escritorio y llamé al señor Ramos, el jefe de obra de entonces. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. En cuanto dije mi nombre, me reconoció al instante, y hasta se rió. Elena. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien por la capilla? Fui directa al grano. Señor Ramos. ¿Aún conserva los planos originales y los correos que intercambiamos en aquella época? Su tono se volvió serio. ¿Ha pasado algo? Sí, respondí escuetamente. Y necesito cotejarlo todo. No hizo más preguntas. Por supuesto, dijo con firmeza. Aún lo guardo todo. Mañana a primera hora te lo envío. Al colgar, recordé la carpeta que Daniel había mostrado en la reunión. En ese momento, con un simple vistazo, supe que no era la original. Ahora, bajo la luz de la lámpara, examinando cada detalle con calma, lo veía aún más claro. Algunas anotaciones estaban escritas con una tipografía diferente, había cifras modificadas con un interlineado irregular, y la firma estaba mal encuadrada. Como si alguien la hubiera recortado y pegado torpemente. No era un trabajo profesional. Parecía hecho por alguien con conocimientos básicos de software, deprisa y corriendo. Y si la manipulación era tan burda, significaba que sería fácil encontrar las pruebas. Con un bolígrafo rojo, marqué cada una de las irregularidades y aparté esos papeles. Luego, busqué las actas de finalización, los informes de estado y los antiguos correos electrónicos que había impreso. A medida que organizaba los documentos, sentí que todo se aclaraba, como un cuadro al que le quitas el polvo. Querían usar documentos falsos para obligarme a retirarme. Pero no contaban con que la base real de toda la historia había estado en mis manos durante años. Esa noche no lloré, ni sentí la humillación de cuando salí de la capilla. Lo que sentía era la frialdad de quien ha visto claramente la estrategia del oponente. Organicé todos los expedientes, fotografié las páginas más importantes y guardé una copia en el ordenador y en un disco duro externo. Cuando terminé, cogí el teléfono y miré la conversación con mi marido. Después de un rato, escribí una sola frase. Mañana entenderás por qué no dije nada hoy. Lo envié y apagué el teléfono. Salí al salón para ver si mi hija dormía. Sofía se había quedado dormida en el sofá, con la cabeza ladeada y abrazando a su osito de peluche. La tomé en brazos con cuidado, la llevé a la cama y la arropé. Afuera, en casa de mis suegros, seguramente pensaban que había huido por vergüenza, por no atreverme a enfrentarlos, porque me habían herido en mi punto más débil. Quizás estaban celebrando, sintiéndose victoriosos, pensando que al día siguiente solo tendrían que atar un par de cabos sueltos. Pero no sabían que el verdadero comienzo no fue cuando salí de la capilla, fue esa misma noche. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Apenas había dormido. Pero, extrañamente, mi mente estaba completamente despejada. Me duché, me puse ropa cómoda, me recogí el pelo en una coleta alta, y metí cuidadosamente cada expediente en mi maletín. Los originales, las copias, las notas de cotejo y el portátil, que había dejado cargando toda la noche. Lo preparé todo con tanto esmero que no me permití el más mínimo error. Sofía todavía dormía. Me senté en el borde de la cama y le acaricié el pelo. Su rostro, después de una noche de sueño profundo, parecía menos tenso que el día anterior, aunque sus ojos seguían un poco hinchados. Le subí la manta. Le envié un mensaje a la chica que me ayudaba en el estudio para que viniera a cuidarla por la mañana y cerré la puerta al salir. Al bajar del coche miré el reloj. A esa hora, en la capilla, la reunión seguramente ya habría comenzado de nuevo. No avisé a nadie. No llamé a mi marido. No le envié mensajes a ningún miembro de la familia. Quería que me vieran aparecer en el momento en que menos se lo esperaran. A veces, cuanto más directa eres, menos tiempo le das al oponente para reaccionar. Cuando el coche se detuvo frente a la capilla, ya podía oír las voces dentro. No era el bullicio de ayer, pero se notaba que seguían reunidos, discutiendo. Cogí mi maletín y entré. Varios familiares que estaban en el porche me vieron primero y se callaron de golpe. Una tía incluso levantó la cabeza, con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que veía. Crucé el patio,
Pasé el umbral y entré en la capilla bajo decenas de miradas atónitas. Tal como esperaba, el silencio fue casi total. Doña Dolores, sentada en la cabecera, cambió de expresión en cuanto me vio. Frunció el ceño y me miró fijamente. ¿Todavía tienes la cara de volver aquí? Siseó. No respondí. Caminé directamente hacia la gran mesa del centro. Saqué una gruesa carpeta de mi maletín y la dejé sobre la madera. El golpe seco de los papeles resonó en el silencio tenso. Solo entonces levanté la vista y miré directamente a doña Dolores. Ayer, mamá. Usted dijo que yo había profanado este lugar. Hoy. Invito a toda la familia a ver quién es el que de verdad lo está profanando. Un murmullo recorrió la sala. La gente se miraba, algunos incluso se levantaron. Daniel, sentado más atrás, palideció al ver mi maletín, aunque intentó mantener la compostura. ¿Qué nuevo truco te traes entre manos? Espetó. Tiré de una silla y me senté, abriendo la carpeta sin dignarme a mirarlo. Me dirigí al cabeza de familia con voz clara y firme. Ayer, Daniel presentó unos planos diciendo que eran míos, afirmando que modifiqué la capilla por mi cuenta, alterando su armonía y su estructura. Hoy, ante nuestros antepasados y ante toda la familia, pido que se haga una comparación aquí mismo. Por un lado, los originales que yo conservo. Por otro, los que Daniel presentó ayer. Si yo me equivoqué, asumiré la culpa, pero si los documentos fueron falsificados, el responsable tendrá que dar explicaciones. El cabeza de familia me miró durante unos segundos y luego asintió. Probablemente ni él se esperaba que volviera con esa calma. Abrí los planos, colocando las dos versiones una al lado de la otra sobre la mesa. Los que estaban más cerca se inclinaron para ver. Señalé cada detalle, hablando de forma concisa y clara, sin prisas. Esta es la medida del ala izquierda en el plano original. Y esta, la del plano de Daniel. Esta cifra ha sido modificada. Pasé a la siguiente página. Este es el eje principal de la capilla. En el plano real no hay ninguna anotación adicional, pero en el de ayer se añadió esta nota. Al principio, algunos no entendían bien. Pero a medida que iba señalando las diferencias, muchos rostros empezaron a cambiar. No usé palabras rebuscadas. Me limité a los hechos. A los documentos, punto por punto. Lenta pero segura. En la tercera página, me detuve en la sección de las firmas y levanté la vista. Y esta es la parte más importante. Mi firma en esta versión no es real. Es una firma escaneada de otro documento y pegada aquí. Un anciano de la familia, que llevaba gafas de leer, cogió el papel y lo examinó durante un buen rato. Esto está manipulado. Se nota a la legua, murmuró. La tinta no coincide y el encuadre está torcido. No es el original. En cuanto pronunció esas palabras, un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ya no eran los susurros cómplices que me atacaban a mí, como el día anterior, sino el murmullo confuso de quienes empezaban a darse cuenta de que habían sido engañados. Al ver la situación, Daniel perdió los estribos. Se levantó de un salto y me señaló. Estás mintiendo. Has traído esos papeles para decir lo que te dé la gana. Me giré para mirarlo, esta vez sin el silencio de ayer. Entonces, explícame por qué en tus planos mi firma está recortada y pegada digitalmente. Si son los originales, ¿por qué hay rastros de manipulación en los metadatos del archivo? ¿Por qué el interlineado es irregular? ¿Por qué las anotaciones usan dos fuentes de letra distintas? Dicho esto, abrí el portátil y giré la pantalla hacia ellos. La noche anterior había preparado una presentación con las imágenes comparativas, ampliando cada detalle sospechoso, y mostrando los datos que el señor Ramos me había enviado del archivo original. Pasé las imágenes una a una, señalando cada prueba. Los presentes no eran expertos, pero a simple vista se notaba que algunas partes estaban burdamente parcheadas. «Dios mío», exclamó un tío. Y ayer nos lo presentó como si fuera la pura verdad. Me erguí en la silla, con las manos sobre la mesa, y guardé silencio. Sabía que con eso era suficiente. Mi objetivo no era ganar una discusión, sino dejar que ellos mismos vieran la mentira expuesta ante sus ojos. Al otro lado, desde Doña Dolores hasta Daniel, sus rostros ya no eran los mismos. El ambiente en la capilla había cambiado por completo. Ayer, yo era la acorralada. Hoy, en el mismo escenario que habían preparado para mi caída, el juego había dado un vuelco. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que esta historia ya no era como se la habían contado. Apenas terminé de hablar,
La capilla se quedó sumida en un silencio denso, como si una capa de cal viva hubiera caído sobre el pecho de cada uno. Los murmullos de antes ya no eran de complicidad, sino de duda. La gente se miraba entre sí, luego a los papeles sobre la mesa, y finalmente a doña Dolores y a Daniel. Daniel fue el primero en derrumbarse. Al principio intentó negarlo. Pero cuando abrí el portátil y mostré cada detalle de la manipulación, y varios de los mayores confirmaron que los documentos estaban alterados, su rostro cambió por completo. La arrogancia de ayer se desvaneció. Y el sudor empezó a perlar su frente. A pesar de que la mañana no era calurosa. No dije nada más. Sabía que mi silencio los pondría más nerviosos. Y así fue. Daniel se giró bruscamente hacia su madre, con la voz temblorosa, perdiendo toda su compostura. Mamá, di algo, tú lo sabías. La frase fue como una pedrada en un estanque en calma. Todos se quedaron helados, inclinándose hacia adelante como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Las miradas se clavaron en doña Dolores. Yo también la miré, pero ya no necesitaba presionar más. Su propio hijo la había arrastrado al centro del escenario. Doña Dolores se dio cuenta de que su hijo acababa de lanzarle el fuego a ella. Su rostro se endureció, y casi al instante, gritó, intentando recuperar su habitual autoridad: si él ha hecho algo mal, es su responsabilidad. Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué me miras a mí? La última frase no solo iba dirigida a Daniel, sino a todos los que la observaban. Pero su grito ya no sonaba tan firme como el día anterior. Tenía la fragilidad de quien intenta aparentar fuerza cuando ya está perdiendo el equilibrio. La miré un momento y sonreí con amargura. Nada que ver, dije, sin prisa. Sin embargo, fue usted quien guardó los planos antes de la reunión. Doña Dolores se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. ¿Qué estás diciendo? ¿En qué me equivoco? Ayer, usted misma dijo que tenía los expedientes. Y hace unos días me exigió que le entregara todos los planos y documentos de la capilla. Entonces, si la versión manipulada salió de sus manos, ¿de dónde vino? ¿Acaso le crecieron piernas, y fue corriendo a buscar a Daniel? Un murmullo de es verdad empezó a oírse en las filas de atrás. Al principio eran solo susurros, pero fueron suficientes para quebrar la autoridad de doña Dolores. Un tío mayor, que había permanecido en silencio observando, se levantó apoyándose en la mesa. Miró fijamente a mi suegra, con voz grave y pesada. Dolores, tienes que aclarar esto. No puedes decir que no sabes nada cuando unos documentos falsos aparecen en medio de una reunión familiar. El labio de doña Dolores tembló. En cualquier otra ocasión, lo habría despachado con su habitual acidez. Pero hoy, frente a toda la familia y con las pruebas sobre la mesa, no podía faltarle el respeto a un mayor. Solo respiró hondo y dijo, con voz tensa: yo solo los guardé. Él me los dio y yo los tuve. No sé nada de si están modificados o no. Al oírla, sentí una risa fría en mi interior. Solo los guardé. Una frase tan ligera, como si todo lo que había hecho en los últimos días se redujera a pasar unos papeles. Todas las humillaciones, todas las miradas de desprecio que había soportado. Ahora quería resumirlas en 2 palabras. Saqué otro documento de mi carpeta y lo puse sobre la mesa. Si yo estaba equivocada, ¿por qué no presentó los originales desde el principio en lugar de usar una versión manipulada? Si solo los guardó, ¿por qué no verificó nada antes de permitir que toda la familia me juzgara con ellos? ¿O es que ya lo sabía, y solo necesitaba una excusa? Mi última pregunta, aunque no la dije en voz alta, tensó el ambiente como la cuerda de un violín. La gente empezó a susurrar. Tiene razón. Es verdad. ¿Por qué no sacó los originales? Las sospechas que ayer se cernían sobre mí ahora se dirigían hacia ella. Doña Dolores debió de darse cuenta. Su rostro ya no tenía esa dureza habitual. Por primera vez en todos mis años como su nuera, la vi verdaderamente perdida. Abrió la boca y la volvió a cerrar, como si buscara desesperadamente una excusa lo suficientemente sólida para tapar las grietas que se habían abierto. Pero cuanto más se apuraba, más evidente era su mentira. Daniel, por su parte, ya no podía más. Miró a su madre, luego a mí, y después a los rostros que lo rodeaban. Alguien como él, acostumbrado a ser mimado y a que otros resolvieran sus problemas, se desmorona en cuanto lo acorralan. Supe que estaba a punto de decir lo que llevaba conteniendo. Y así fue. Golpeó la mesa con la mano, con la voz quebrada. Si no lo hacíamos así, ¿cómo íbamos a apartarla del asunto de las tierras? En ese instante,
Oí claramente a alguien contener la respiración. Los mayores de la familia se quedaron paralizados. La frase de Daniel ya no era un desliz. Era el último velo que cubría su conspiración, rasgado por sus propias manos. No dije nada. Dejé que su confesión flotara en el aire de la capilla, como un cuchillo clavado en la mesa. Doña Dolores se giró hacia su hijo, con los ojos como platos. Tú. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Su voz era un hilo, pero era tarde. Una vez que las palabras se han dicho en público, no hay forma de volver a meterlas en la boca. El cabeza de familia golpeó la mesa con tal fuerza que toda la capilla retumbó. ¿Apartarla del asunto de las tierras? Explícate ahora mismo. Daniel retrocedió un paso, mientras doña Dolores se quedaba petrificada. Su aire autoritario de ayer había desaparecido por completo. Los miré a los dos y ya no sentía rabia, solo una certeza. Finalmente, ante los antepasados y ante toda la familia, la verdad empezaba a salir a la luz. Y esta vez no había sido yo quien la había descubierto, sino ellos mismos quienes, uno a uno, se habían delatado. Apenas el cabeza de familia terminó de gritar, toda la capilla enmudeció. Daniel se quedó en el centro, pálido como un muerto. Doña Dolores estaba paralizada a su lado, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y yo, después de una noche en vela organizándolo todo, me sentía extrañamente tranquila. Sabía que la confesión de Daniel era solo la primera puerta que se abría. Lo que de verdad iba a conmocionar a la familia aún estaba por llegar. No dejé que el silencio se prolongara. Me agaché. Abrí el segundo compartimento de mi maletín, y saqué un dossier encuadernado en plástico transparente. Solo con ver cómo lo había preparado, los mayores entendieron que no había vuelto para discutir sin más. Puse los papeles sobre la mesa, los deslicé hacia el cabeza de familia y dije, con voz clara, si creen que esto se limita a falsificar unos planos para apartarme, les invito a que vean esto. El cabeza de familia frunció el ceño. Se ajustó las gafas y cogió el dossier. Miré a mi alrededor y hablé lo suficientemente alto para que todos me oyeran. Esta es una propuesta para recalificar el terreno de la capilla y convertirlo en un complejo rural de lujo. Apenas terminé la frase, la capilla estalló. Alguien se levantó de un salto, otros se miraban con los ojos como platos, incrédulos. Una tía se llevó la mano al pecho, balbuceando, ¿qué? ¿Un complejo rural? Esas palabras, en un lugar de culto a los antepasados, sonaban tan profanas que hasta a mí me costó pronunciarlas. El cabeza de familia llegó a la primera página, y su rostro cambió por completo. Supe lo que había visto. Justo debajo del título proponente del proyecto, el nombre de Daniel Martínez aparecía en letras grandes. Sí, continué. Con una voz tan afilada como una cuchilla. El proponente es Daniel. No es una invención mía. No son papeles que yo haya preparado. Todo está aquí. Un anciano que hasta ahora había permanecido en silencio golpeó la mesa con la mano. El golpe fue tan seco y fuerte que todos se sobresaltaron. Se levantó temblando, apoyándose en la mesa, con el bigote vibrando de rabia. ¿Las tierras de nuestros ancestros para hacer negocio? Habéis perdido el juicio. Daniel retrocedió. Pálido, mirando al suelo como si quisiera que se lo tragara. Pero su naturaleza era la de negar hasta el final. Tragó saliva y balbuceó. Yo solo quería reformarlo para que quedara más bonito. ¿Y si funcionaba? La familia tendría una fuente de ingresos. ¿Reformarlo para que quedara más bonito o vender a vuestros antepasados? Lo interrumpí. Mi pregunta no fue un grito. Pero fue tan fría que heló el ambiente. Lo miré fijamente. Suena muy bien dicho así. Reformar. Embellecer. Fuente de ingresos. Pero lo que tú quieres es el terreno de la capilla, el lugar donde descansan nuestros abuelos, donde toda la familia viene a rendir homenaje. ¿A eso lo llamas embellecer? Daniel se quedó sin palabras. Sabía que no podía responder, porque hay cosas que, al llamarlas por su nombre, dejan al descubierto toda su miseria. No me detuve. Abrí mi teléfono y mostré las capturas de pantalla que había impreso. Y estos son los mensajes entre Daniel y un agente inmobiliario. Puse las hojas sobre la mesa. Eran conversaciones cortas pero reveladoras. Si conseguimos incluir el patio trasero, el precio será mejor. Primero hay que quitar de en medio a la nuera. Si logramos recalificar el terreno de la capilla, los beneficios serán mucho mayores que con un terreno normal. Las palabras en blanco y negro estaban ahí, sin adornos, desnudando la codicia de su autor. Un tío cogió una de las hojas, la leyó y la arrojó sobre la mesa,
con el rostro enrojecido. Daniel, ¿qué clase de educación has recibido para escribir estas cosas? ¿Crees que las tierras de la familia son mercancía de mercado? Y encima quitar de en medio a la nuera, añadió una tía. O sea que todo esto era una trampa para deshacerse de Elena y salirse con la suya. No respondí a quienes me defendían. En ese momento no necesitaba compasión ni que me dieran la razón. Necesitaba que la verdad saliera a la luz por sí misma. Y estaba saliendo. Doña Dolores, que había intentado mantenerse al margen, empezó a temblar. Miró los papeles, mi teléfono, y luego a su hijo. Supongo que entonces comprendió que ya no podía salvar la situación con negativas ni con su habitual autoritarismo. En medio del pánico gritó con la voz quebrada. Te dije que lo hicieras con discreción. La frase cayó como una sentencia de muerte. El silencio fue absoluto. El cabeza de familia levantó la vista lentamente y la miró, no con rabia, sino con una profunda decepción. Y yo no necesité decir nada más. Ella misma acababa de firmar su propia condena ante los antepasados y ante toda la familia. Un tío se levantó de un salto y la señaló. Con eso lo estás admitiendo todo. O sea que no fue solo cosa de Daniel. Tú también estabas metida. Y ayer no estuvo aquí sentados escuchando cómo culpaba a su nuera. Añadió otro. Es el colmo de la hipocresía. ¿Desde cuándo una suegra conspira para vender las tierras de los antepasados y culpar a su nuera? El ambiente cambió por completo. Si ayer todas las miradas me apuntaban a mí, hoy se habían vuelto contra doña Dolores y su hijo. Ya no había complicidad, ni aplausos, ni aires de superioridad, solo acusaciones, indignación y el sonido de sillas arrastrándose mientras la gente se levantaba para expresar su rabia. Doña Dolores retrocedió un paso, agarrándose a la mesa como si fuera a caerse. Daniel estaba paralizado, con los ojos enrojecidos, sin atreverse a decir nada. Y yo, sentada en mi sitio, observaba la escena. No sentía alegría ni satisfacción, solo la certeza de que el poder que doña Dolores había ostentado durante años, la fachada de defensora del clan y de los antepasados que usaba para someter a los demás, se estaba desmoronando ante los ojos de todos. En ese momento, la reunión familiar ya no era una reunión. Era una olla a presión a punto de estallar. La gente gritaba, se miraba con incredulidad, señalaba a doña Dolores y a Daniel. Pero justo en medio de ese caos, cuando todos estaban conmocionados por la propuesta de vender las tierras y la confesión accidental de mi suegra, supe que era el momento de decir la última palabra. No alcé la voz. Simplemente me erguí en mi asiento. Miré a mi alrededor. Y dije con calma, hay algo más que seguramente nadie sabe. Mi frase, aunque no fue un grito, silenció la sala. Todos se giraron hacia mí. Doña Dolores seguía paralizada. Daniel estaba pálido como la cera. Y Marcos, por primera vez, levantó la cabeza y me miró. Como si presintiera que iba a revelar algo que ni él esperaba. Abrí el último compartimento de mi maletín. Este dossier no estaba mezclado con los planos ni las comparativas. Estaba protegido por una carpeta de plástico rígido. Saqué los papeles y los puse sobre la mesa, deslizándolos de nuevo hacia el cabeza de familia. Este es el expediente legal original de toda la restauración de la capilla. El permiso de obra, el acta de entrega y el documento de responsabilidad de ejecución. El cabeza de familia cogió los papeles en silencio. Toda la sala contuvo la respiración, observando cada uno de sus movimientos. Se ajustó las gafas y pasó las páginas lentamente. Su expresión pasó de la seriedad al asombro, y del asombro a una tensión evidente. Releyó una de las páginas, como si no pudiera creer lo que veía. En la tercera página, su mano se detuvo. Unos segundos después, levantó la vista y dijo, con voz lenta y grave, la responsable legal es Elena. La frase resonó en la capilla, pero a mí no me sorprendió. Llevaba leyéndola una y otra vez desde la noche anterior. Pero para el resto, especialmente para la familia de mi marido, fue un golpe directo. El murmullo estalló de inmediato. ¿Cómo que Elena?, exclamó una tía. Pero si todos pensábamos que era Dolores la que se encargaba de todo, dijo un tío, frunciendo el ceño. Así es, asentí. Con calma. Todos los permisos de construcción, las actas de ejecución y los expedientes de final de obra están a mi nombre. No es algo que yo diga. Está aquí. Negro. Sobre blanco. Saqué una hoja que tenía marcada y la puse a la vista de todos, señalando la firma y mi nombre. Aquí se confirma el responsable principal a efectos legales. Mi nombre. Aquí. El interlocutor con el equipo de construcción. Mi nombre. Y aquí.
El compromiso de que cualquier modificación estructural futura requerirá la aprobación de la persona que figura como responsable inicial. Sigo siendo yo. No necesité decir más. Esas 3 palabras. Sigo siendo yo. Fueron suficientes para que muchos entendieran lo que estaba pasando. Si todo el marco legal de la restauración de la capilla estaba ligado a mi nombre, cualquier cambio, cualquier propuesta que afectara a esas tierras o a esa estructura, no podía hacerse sin mi consentimiento. En resumen, aquello de lo que querían deshacerse para poder seguir adelante era, precisamente, lo único que necesitaban para poder dar un solo paso. ¿Entonces cualquier cambio en esas tierras necesita su firma para ser legal? Preguntó un tío en voz baja. Exacto, respondí. No porque yo quiera tener ningún poder, sino porque los registros oficiales y los expedientes legales se cerraron a mi nombre. Sin mi firma, cualquier intento de modificación sería ilegal, y podría acarrear graves problemas. Al oír esto, el rostro de doña Dolores se descompuso. Ya no era ira. Era un vacío absoluto. Sus labios se abrieron y se cerraron. Sin saber qué decir. Unos segundos después, balbuceó, con una voz tan débil que apenas se oyó. No, no puede ser. La miré directamente. Mi mirada ya no era de dolor o resentimiento, sino la de alguien que ha visto la verdad con una frialdad implacable. Fue usted quien insistió en que pusiera mi nombre. ¿Ya no se acuerda? Doña Dolores se estremeció como si la hubieran abofeteado. Sabía que se acordaba. No podía no acordarse. Fue ella quien dijo que yo, por ser joven y del gremio, debía encargarme. Fue ella quien, cuando todo salió bien, se llevó el mérito ante la familia. Y fue ella quien, ahora que quería saltarse la ley para vender las tierras de los antepasados, se daba cuenta de que el nombre que me obligó a firmar era el único cerrojo que no podía forzar. Marcos estaba petrificado. Miró los documentos y luego a mí, con una expresión de total incredulidad. Supongo que hasta ese momento no se había dado cuenta de que yo no había vuelto con las manos vacías. Pensó que me habían humillado, y que no me quedaba más remedio que retirarme en silencio. Pero ahora, era yo quien tenía la última llave de toda la historia. No necesité levantarme ni golpear la mesa. Simplemente me quedé sentada, en la misma capilla donde habían intentado hundirme, y observé cómo todas las miradas cambiaban. De ser la acusada, la que querían apartar, me había convertido en la persona a la que todos tenían que mirar si querían seguir adelante. El juego, en ese momento, se había invertido de verdad, y por primera vez en muchos años, entendí que el verdadero poder no lo tiene quien más grita, ni quien más impone. Lo tiene quien conoce la verdad, y tiene la calma para guardarla hasta el final. Mi pregunta dejó la capilla en un silencio sepulcral. Si antes el silencio era de asombro, ahora era el de quienes se dan cuenta de que el orden al que estaban acostumbrados se ha roto para siempre. Todos creían que doña Dolores era quien mandaba, que su palabra era ley. Pero en ese momento, frente al altar de los antepasados, ese poder se reveló como lo que era. Una cáscara vacía, sostenida por la imposición, el silencio de los demás y mi paciencia durante años. Doña Dolores fue la primera en entenderlo. Se quedó paralizada y, de repente, como un animal acorralado, se abalanzó hacia mí. La silla que empujó a su paso chirrió contra el suelo. Me señaló con el dedo, con la voz quebrada por la ira y el pánico. ¿Pretendes poner esta casa patas arriba? En el pasado, un gesto así habría bastado para que yo retrocediera, para que bajara la cabeza y callara. Pero esta vez me quedé quieta. Miré su dedo tembloroso y me levanté lentamente. No le aparté la mano ni alcé la voz. Simplemente respondí, con cada palabra clara y afilada. Yo no. Solo estoy devolviendo la verdad a su sitio. La frase cortó de raíz su intento de intimidación. Doña Dolores me miró con los ojos desorbitados. Pero antes de que pudiera decir nada más, las críticas estallaron desde las filas de atrás. Ya no eran susurros, sino acusaciones directas. «Te has pasado, Dolores», dijo un tío, golpeándose el muslo con rabia. «Querer salvar a tu hijo está bien, pero no a costa de vender las tierras de los ancestros y de tenderle una trampa a tu nuera», exclamó una tía, negando con la cabeza. «Y ayer nos tuviste a todos escuchando tu sermón. Como si tuvieras la razón. Resulta que todo era una farsa». Cada frase era un golpe que desfiguraba el rostro de doña Dolores. La miré y, de repente, la mujer que durante años había hecho temblar a toda la familia, me pareció frágil y patética. Cuando el poder pierde la confianza de los demás, se desmorona más rápido de lo que uno cree. «Marcos,
que había estado petrificado. Finalmente se levantó. Quizás al ver a su madre completamente superada. Oí el arrastrar de su silla. Oí cómo tomaba aire antes de hablar. Pero su voz fue tan débil que sentí un escalofrío. Mamá, quizás deberíamos parar. Solo eso. Ni una defensa de lo que era justo. Ni una disculpa. Ni una palabra para ponerse de mi lado. Solo un quizás deberíamos parar. Me giré y lo miré. Mi mirada debió de ser tan dura que se cayó de golpe. ¿Ahora es cuando hablas? Le pregunté. Marcos bajó la cabeza, incapaz de responder. Y en realidad, ya no había nada que responder. Durante todo el día anterior y toda la mañana, le había dado innumerables oportunidades para decir una sola palabra justa. Y siempre eligió el silencio. Que ahora, con el juego perdido y su madre acorralada, intentara intervenir, me dolió más que todos los insultos de doña Dolores. Me aparté de él, y empecé a recoger mis documentos, guardando cada carpeta en el maletín con una calma que debió de inquietarlos, porque todos sabían que, después de todo aquello, no me limitaría a irme como si nada hubiera pasado. Cuando terminé, me erguí, miré a mi alrededor y dije, ante todos, a partir de hoy renuncio a toda responsabilidad relacionada con esta casa. La reacción no vino de doña Dolores ni de Marcos, sino de los demás familiares. Varios de los mayores se levantaron a la vez. No puedes, exclamó uno. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó otro pálido. Si tú renuncias, ¿qué pasa con los papeles de la capilla?, dijo una anciana, mirándome fijamente. En cuestión de segundos, los mismos que habían permanecido en silencio mientras me juzgaban, ahora mostraban pánico. Porque entendieron las consecuencias. Si yo era la responsable legal, mi renuncia no era un simple enfado. Significaba que todos los documentos quedarían en un limbo legal. Un solo paso en falso, y las tierras de los antepasados podrían acabar en un litigio, con el expediente bloqueado. El cabeza de familia se levantó y se acercó a mí. Por primera vez. Su voz sonaba apremiante. Elena, esto tenemos que hablarlo. No podemos permitir que las tierras de la familia acaben en los tribunales. Lo miré a él y a los rostros angustiados que me rodeaban. Eran los mismos que ayer. Cuando me humillaron. Cuando me aplaudieron en la cara. No dijeron una sola palabra para defenderme. Y ahora, al darse cuenta de que el poder ya no estaba en manos de doña Dolores, entraban en pánico. Cuando me insultaron, nadie dijo nada, respondí, con una voz lenta pero cortante. Ahora que soy yo la que decide, nadie puede decirme qué hacer. El cabeza de familia se quedó sin palabras. Los demás se miraron, pero ninguno tenía la autoridad moral para pedirme que pensara en el bien común cuando ellos mismos me habían dejado sola. Doña Dolores estaba allí, como si le hubieran vaciado de toda energía. Marcos intentó acercarse, pero bastó un ligero movimiento mío para que se detuviera en seco. Cogí mi maletín y me di la vuelta para salir de la capilla. Era la segunda vez que me marchaba. Pero la sensación era completamente diferente. Ayer me fui entre burlas y humillaciones. Hoy, a mi espalda, dejaba un caos absoluto. Oía cómo se llamaban unos a otros, cómo los mayores le gritaban a Daniel, cómo alguien culpaba a doña Dolores, y la voz rota de Marcos llamándome Elena. Todo se mezclaba en un estruendo que anunciaba la verdadera ruina de una familia. No miré atrás. Porque en ese momento entendí que hay cosas que, una vez podridas de raíz, si te quedas, solo consiguen arrastrarte con ellas. Marcharme, al menos, era salvarme a mí y a mi hija. Apenas llevaba 10 minutos conduciendo lejos de la capilla cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue Marcos. Lo ignoré. Luego, una tía. Después, un tío. Y otro número desconocido. El teléfono vibraba con tanta insistencia que resultaba molesto. No contesté. En mi mente, solo había un pensamiento. Esto no ha terminado. Un grupo de personas que acaban de ser desenmascaradas ante toda su familia no se rinden tan fácilmente. Aparqué en un mirador junto a la carretera y bajé la ventanilla. El aire del mediodía no era fresco, pero me ayudó a calmarme. Justo cuando iba a arrancar de nuevo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el cabeza de familia. Dudé un segundo y contesté. Elena, tienes que volver ahora mismo. Su voz sonaba desesperada. Esto ya no es un asunto privado. Al otro lado de la línea, oía gritos, discusiones y el sonido de sillas arrastrándose. Podía imaginar el caos que reinaba en la capilla. ¿Qué ha pasado?,
Pregunté. Ha venido gente de fuera. Dijo, bajando la voz. Los compradores del terreno y el agente inmobiliario. Están aquí con los papeles. ¿Quieren firmar algo? Vuelve enseguida. No respondí de inmediato. Miré el paisaje. Reconstruyendo las piezas. Así que era verdad. Daniel no solo había hablado. Había traído a la gente. Todo lo que había pasado era un plan para cerrar la venta de las tierras en cuanto me hubieran quitado de en medio. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de asco. Asco al ver cómo la codicia puede cegar a la gente hasta el punto de negociar con el lugar donde descansan sus antepasados. Cerré los ojos un segundo y dije. Muy despacio. Cuando me humillaron, toda la familia guardó silencio. Si quieren que vuelva, primero tendrán que escuchar con sus propios oídos qué clase de gente han estado protegiendo. Y colgué. Pero no me fui. Me quedé un rato más, no porque dudara, sino porque sabía que si volvía demasiado pronto, me convertirían en la salvadora de la familia. Y no. Yo no tenía ninguna obligación de salvar a la misma familia que había intentado hundirme. Necesitaban oírlo, verlo, tragar el veneno que ellos mismos habían creado. Solo así. Nadie volvería a hacerse el sordo. Más tarde, los que estuvieron allí me contaron lo que pasó después de que me fuera. El caos se había calmado un poco cuando un coche negro se detuvo bruscamente en el patio. De él bajaron dos hombres trajeados y una mujer con un maletín, precedidos por el agente inmobiliario con el que Daniel había estado tratando. El agente entró sonriendo, como si fuera uno más de la familia. Enhorabuena, dijo. Si hoy cerramos el acuerdo, podemos firmar el contrato de arras para no perder tiempo. La frase fue como echar gasolina al fuego. ¿Qué contrato?, gritó un anciano, golpeando el suelo con su bastón. ¿Cómo os atrevéis a traer extraños aquí? La sala explotó. Todos miraron a Daniel. Sabían que él era el responsable. Doña Dolores, pálida como un fantasma, se giró hacia su hijo. Te dije que esperaras. ¿Quién te ha dicho que los trajeras? Pensé que hoy, después de despachar a Elena, podríamos firmar. Se defendió él. Desesperado. La confesión fue la gota que colmó el vaso. Ahora todos sabían que la humillación a la que me sometieron era, efectivamente, el primer paso para vender las tierras. La mujer del maletín, viendo que la situación no era la que esperaba, se puso seria. Nosotros ya hemos pagado un adelanto. Si la familia no cumple su parte del trato, no nos culpen si tomamos medidas legales. Un adelanto. Eso significaba que habían ido mucho más lejos de lo que yo pensaba. Habían intercambiado dinero. Habían firmado compromisos. Estaban esperando a que despacharan a Elena para cerrar el trato. ¿Qué clase de gente era esa? Que me consideraba un simple obstáculo a eliminar. Respiré hondo y arranqué el coche. Esta vez no volvía para salvar a nadie, ni para reclamar mi lugar en la familia. Volvía porque hay cosas que, si no las terminas tú misma, otros encontrarán la manera de pisotearlas una vez más. Y sabía que el caos en la capilla de los Martínez no había hecho más que empezar. Volví a la capilla. Pero esta vez no fui sola. Por el camino, llamé al señor Ramos y al señor Vega, el abogado que me había ayudado a revisar los documentos la noche anterior. No necesitaba una multitud. Solo a las personas adecuadas en el momento adecuado. Para que nadie pudiera volver a torcer la verdad. Cuando llegamos, los gritos se oían desde el patio. Entré primero, seguida por el señor Ramos con una carpeta y el señor Vega, tranquilo como siempre. Con su maletín de cuero, la gente se apartó para dejarme pasar. Sus miradas ya no eran de desprecio, sino de expectación y vergüenza. ¿Vuelves para regodearte de nuestra desgracia?, gritó doña Dolores en cuanto me vio. Esta casa se fue a la ruina el día que usted empezó a negociar con las tierras de sus antepasados, respondí, con frialdad. No el día que yo he vuelto. La mujer del grupo de compradores, al vernos, se dirigió al agente inmobiliario, que ya no parecía tan seguro de sí mismo. Sacó una pila de papeles y los puso sobre la mesa. Este es el contrato de arras y el compromiso que firmó la familia, dijo, con voz seca. Si dicen que no hay nada, les invito a que lo lean. Un tío cogió los papeles. Vi cómo su rostro se amorataba a medida que leía. Al final, levantó la vista, temblando de rabia. Dolores, ¿tú firmaste esto? ¿En nombre de toda la familia? ¿Y sin consultar a nadie? La sala estalló de nuevo. Miré el documento. Al final, bajo el apartado garante por parte de la familia, estaba el nombre de Dolores Vázquez, escrito con su caligrafía inconfundible. No solo estaba implicada,
Había llegado hasta el final. Yo no firmé. Gritó ella. Como un animal herido. Solo lo miré. Fue él. Pero el agente inmobiliario sonrió con malicia. No se moleste en negarlo, señora, dijo, sacando su teléfono. En los negocios, hay que cubrirse las espaldas. Pulsó un botón y la voz de doña Dolores llenó la capilla, grabada, nítida, discutiendo la venta de las tierras como si fuera un fardo de patatas. Primero hay que quitar de en medio a Elena. Una vez se largue, ese terreno será nuestro para hacer y deshacer. El silencio que siguió fue total. Un silencio de vergüenza, de verdad desnuda, de traición expuesta. Doña Dolores miraba el teléfono, petrificada. La gente la observaba, no con ira, sino con una mezcla de asco y desprecio. Y aquí está el recibo del adelanto, añadió la mujer. El dinero lo recibió y firmó el señor Daniel Martínez. El recibo pasó de mano en mano. La cantidad era lo suficientemente grande como para que nadie pudiera dudar de que la venta era real. Me acerqué a Daniel. Estaba hundido, con los labios sangrando de tanto morderlos. ¿Has cogido el dinero?, le dije. Con cada palabra como un latigazo. ¿Ahora ibas a vender a tus antepasados? Vende también el honor de tu madre. El de tu hermano y el de toda esta familia, ya que estás. El golpe final no fue físico. Fue la verdad. Expuesta en esos papeles. Y en esa grabación. En ese instante, doña Dolores dejó de ser la matriarca temida. Se convirtió en una mujer cuya codicia, crueldad y estupidez habían quedado al descubierto ante todos. Justo cuando el ambiente estaba al borde del colapso, Daniel explotó. Golpeó la mesa y gritó, con la voz rota, como un animal acorralado. Si no lo vendía, ¿con qué iba a pagar? ¿Creéis que me gusta hacer esto? ¿Pagar qué?, rugió el cabeza de familia. ¡Las deudas!, gritó Daniel, fuera de sí. Estoy ahogado en deudas. Apuestas, juego, prestamistas. Si no vendía, me mataban. El secreto más oscuro de la familia acababa de estallar en medio de la capilla. Resultaba que el hijo predilecto, mientras yo era despreciada, se había hundido en un pozo de vicios, y ahora pretendía arrastrar las tierras de los antepasados con él para salvarse. Dios mío, exclamó una tía, mirando a doña Dolores. Ibas a vender las tierras de la familia para salvar a este bala perdida. Es mi hijo, gritó ella, desesperada. Si no lo salvo yo, ¿quién lo va a hacer? Salva a su hijo pisoteando a su nuera, engañando a toda la familia y vendiendo a sus antepasados. Le espeté, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Doña Dolores se quedó sin palabras. La respuesta estaba a la vista de todos. En ese momento, un tío se giró hacia Marcos. ¿Y tú sabías todo esto? Marcos se quedó paralizado, con los ojos enrojecidos. Lo miré, esperando. No una disculpa, sino ver si por una vez dejaría de esconderse en el silencio. Finalmente, habló, con una voz ahogada que apenas se oía. Yo lo sabía. No me sorprendió, pero oírlo de su boca fue como sentir un bloque de hielo en el pecho. Mamá me dijo que si tú te enterabas, nunca firmarías los papeles, continuó. Me pidió que no dijera nada. Lo miré. Al hombre con el que había compartido mi vida, que me había visto sufrir en silencio, que había permitido que me humillaran, y me eché a reír. Una risa seca, amarga. No defendiste a tu madre, le dije. Simplemente te quedaste mirando. La gente como tú es la más peligrosa. La cobardía de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que calla sabiendo que es injusto. El caos se reanudó. Pero en medio de los gritos, una cosa quedó clara. Todo aquello no había sido por tradición, ni por honor, ni por el bien de la familia. Había sido por una madre ciega dispuesta a todo por su hijo. Por un hijo cobarde dispuesto a vender a sus antepasados para pagar sus deudas, y por un marido pusilánime dispuesto a sacrificar a su esposa para mantener su propia paz. Cuando la tormenta de acusaciones parecía haber llegado a su punto más alto, el señor Martínez padre, el cabeza de familia, se levantó. Su calma silenció a todos. Le pidió a un sobrino que trajera una vieja caja de madera guardada en lo alto de la capilla. Hay algo, dijo, con voz grave, que pensé que me llevaría a la tumba. Pero si no lo digo hoy, este clan se pudrirá desde la raíz. Doña Dolores lo miró, pálida. El sobrino trajo la caja. Dentro no había joyas ni dinero. Solo una carta amarillenta. Esta es una carta que me dejó mi hermano, el padre de Marcos,
Antes de morir, me pidió que la guardara y que solo la abriera si alguna vez había problemas con las tierras de la capilla. Al oír mencionar a mi suegro, que en vida siempre me había tratado con respeto, sentí un nudo en la garganta. El cabeza de familia desdobló la carta y empezó a leer. La caligrafía era, efectivamente, la de mi suegro. Si algo me ocurre, leyó, la custodia de la capilla no debe recaer en quien más grite. La persona en quien confío para esta tarea no es mi esposa ni mis hijos. Es mi nuera, Elena. Al oír mi nombre, sentí que el aire me faltaba. La capilla entera me miró. Doña Dolores se quedó petrificada. Elena es la única que cuida de este lugar con verdadero respeto. No lo ve como un símbolo de estatus ni como algo con lo que negociar. Si algún día algún miembro de esta familia intenta tocar estas tierras por codicia, que sepa que está cortando las raíces de su propio linaje. La última frase cayó como una sentencia. Cortando las raíces de su propio linaje. Mi suegro lo había visto todo. Lo había previsto todo. Doña Dolores se tambaleó y casi cae al suelo. Su rostro ya no era de ira, sino de derrota absoluta. Su propio marido, desde la tumba, la había desenmascarado. Yo me quedé quieta, con la garganta apretada. Después de años de sentirme una extraña, de ver mi esfuerzo ignorado, por fin sentía que alguien de esa familia me había valorado de verdad. No con palabras vacías, sino con la confianza de un hombre justo. Nadie más insultó a Doña Dolores. El silencio era peor que cualquier grito. Todas las miradas que se posaban sobre ella eran de desprecio y decepción. En ese momento, Marcos se adelantó y se arrodilló en el centro de la capilla. Elena. Te lo ruego, sollozó, con los hombros temblando. He sido un cobarde. Lo siento. Lo miré, arrodillado. Por un instante, sentí algo encogerse en mi pecho. No piedad, sino el dolor por haber puesto mi vida en manos de un hombre así. Retrocedí un paso. Un simple paso. Pero suficiente para que entendiera que entre nosotros ya no había vuelta atrás. Es tarde, dije. En voz baja. Pero en el silencio de la capilla. Todos me oyeron. Una vez necesité un marido que defendiera a su esposa y a su hija. Y tú te quedaste callado hasta hoy. Después de mis palabras. Nadie dijo nada más. El cabeza de familia se acercó a mí. Elena, sé que has sufrido mucho. Pero te pido que nos ayudes por última vez a solucionar esto. Lo miré a él y a los demás. Acepto ayudar, dije. Pero con 3 condiciones. Nadie me interrumpió. Primero, el acuerdo de venta se cancela aquí. Y ahora. Por escrito, y con testigos. Segundo, Daniel asume personalmente la devolución del adelanto, y pide disculpas públicas a toda la familia. Y tercero, mi suegra y mi marido se disculparán conmigo y con mi hija. Aquí, frente a todos. El acuerdo se canceló. Daniel, entre lágrimas, balbuceó una disculpa. Doña Dolores, con la voz rota, dijo: me equivoqué. El amor por mi hijo me cegó. Y Marcos se arrodilló frente a mi hija, sin poder decir nada. Sofía, que se había aferrado a mí todo el tiempo, me miró. Mamá, ¿tenemos que quedarnos aquí? La pregunta fue como un cuchillo. La abracé con fuerza. No, cariño. Nos vamos a casa. Entregué la custodia legal de la capilla a un consejo familiar. Para que nadie pudiera volver a manipularla. Y mientras me alejaba con mi hija, ya no había aplausos burlones ni miradas de desprecio a mi espalda, solo el silencio pesado de una familia rota, que había descubierto que su honor y sus tradiciones no eran más que una fachada para ocultar la codicia y la cobardía. No miré atrás. Porque a veces, marcharse no es una derrota, es salvarse. Y a veces, las despedidas más silenciosas son, en realidad, el primer paso que das hacia la luz.